Hay algo que DreamWorks lleva haciendo bien desde hace años, y que Disney, la compañía que prácticamente inventó al villano animado memorable, ha ido olvidando poco a poco. Y no es un secreto de producción ni ninguna fórmula mágica. Es algo mucho más simple, saber que un buen villano no está ahí para ser derrotado. Está ahí para decirte algo sobre el héroe, sobre la historia, sobre ti. Hoy vamos a ver exactamente dónde está esa diferencia, y hay ejemplos aquí que probablemente te van a cambiar cómo ves algunas de estas películas. Crear un villano trágico es uno de los ejercicios más difíciles de la narrativa, porque hay un límite muy fino entre hacerlo comprensible y hacerlo excusable. Y DreamWorks lo entiende perfectamente. La prueba más clara está en Tai Lung de Kung Fu Panda. Este tigre fue abandonado de bebé en el Palacio de Jade y criado por Shifu con promesas enormes. Su maestro le repetía desde cachorro que sería el gran guerrero dragón. Toda su identidad se construyó alrededor de ese título. Y cuando Oogway se lo niega en un instante, Tai Lung no pierde solo una oportunidad, pierde todo lo que creía que era. Lo que hace grande a ese villano es que su dolor es completamente real, pero la película jamás lo absuelve. Tai Lung destruye el Valle de la Paz, lastima a su propio maestro y pasa años rumiando rencor en prisión. El espectador entiende cómo llegó hasta ahí, pero en ningún momento siente que estuvo bien llegar. Eso es empatía sin justificación. Y DreamWorks lo ejecuta tan bien que duele un poco. No necesita que el villano tenga razón para que su historia importe. Shen, el pavo real de Kung Fu Panda 2, es un caso todavía más oscuro. Su tragedia no viene del exterior sino de una decisión propia. Al escuchar que sería derrotado por un guerrero de blanco y negro, decide masacrar a los pandas para evitarlo. O sea, se convierte en el monstruo de la profecía para no cumplir la profecía. Sus padres lo exilian, y en lugar de reflexionar sobre lo que hizo, Shen concluye que nunca fue amado. Así construye su propia narrativa de víctima y la carga el resto de su vida. Shen es fascinante porque es la historia de alguien que eligió destruir antes de intentar sanar. No es víctima del destino, es víctima de sí mismo. Y DreamWorks no lo suaviza. Que sientas lástima por él no significa que la película lo absuelva. Y ese equilibrio es exactamente lo que le falta a más de un antagonista del estudio vecino. Hablar de villanos trágicos mal ejecutados sin mencionar al rey magnífico de Wish sería casi un crimen. Este personaje tenía uno de los orígenes más interesantes que Disney ha escrito en años. Perdió a su familia ante ladrones y construyó el Reino de Rosas como refugio para proteger a los demás. La historia prácticamente se escribía sola. Un hombre herido que convirtió su trauma en propósito, que cae poco a poco en la paranoia y el control. Tenía todo para ser uno de los mejores villanos de la era moderna del estudio. Pero Disney no confió en ese proceso. En lugar de mostrar una caída gradual, la película introduce un libro del mal que acelera su transformación en cuestión de escenas, de gobernante benevolente a dictador narcisista en tiempo récord, sin ninguna transición que tenga sentido emocional. Es como si alguien en la sala de guionistas dijera, necesitamos que sea el villano para el tercer acto. ¡Apúrense! El resultado es un personaje que nunca termina de ser ninguna de las dos cosas que prometía. Namaari de Raya y el último dragón duele especialmente porque la premisa era buenísima. Una antagonista que es el reflejo oscuro de la protagonista, alguien que toma las decisiones equivocadas por razones comprensibles. Namaari traiciona la amistad de Raya, roba la gema del dragón y desata la catástrofe central de la película. Está ahí, tiene el material. Pero la historia nunca se molesta en mostrarte lo que pasa por su cabeza. Lo que realmente hace daño es el final. Namaari nunca asume responsabilidad por lo que hizo, nunca se disculpa de manera creíble, y aún así la película termina con Raya confiándole su vida. Es el tipo de resolución que se siente forzada por necesidad narrativa, no por lógica emocional. Disney dejó pasar dos villanos con un potencial enorme y los convirtió en anécdota, y eso ya empieza a verse como un patrón. No todos los villanos necesitan un trauma para funcionar. Algunos personajes simplemente son malvados, y eso también puede ser extraordinariamente efectivo si se hace bien. Jack del gato con botas. El último deseo es el ejemplo perfecto. Creció con padres amorosos, tuvo estabilidad, no le faltó nada, y aún así, eligió ser exactamente quien es. Quiere el deseo para dominar toda la magia del mundo, no tiene compasión por nadie, y es tan irremediablemente malvado que hasta el grillo de su conciencia termina abandonándolo.
Jack funciona no por su origen, sino por su presencia. Cada escena suya tiene una energía inquietante y carismática que lo convierte en una amenaza real. Es el tipo de villano que no necesita que le expliques nada. Se sostiene con pura convicción. La película no te pide que lo entiendas, solo que lo tomes en serio, y eso es suficiente. DreamWorks encontró la forma de que la maldad pura sea entretenida sin que una le quite peso a la otra. Hans de Frozen debería funcionar exactamente igual. Un príncipe manipulador actuando de mala fe desde el principio, pero la ejecución falla justo donde más importa. Durante casi toda la película, Hans se comporta como un héroe genuino. Protege a Elsa, cuida a Maena, toma decisiones razonables. No hay ninguna señal de que algo está mal, y eso no es ambigüedad bien construida, es simplemente ausencia de construcción. Y encima, cuando Hans finalmente revela sus intenciones, cae en el error más clásico. Lo explica todo en voz alta antes de actuar. Sin amenaza real, sin impacto emocional. El personaje se evapora de la memoria casi inmediatamente. Hans tenía todo para ser memorable y se quedó en anécdota. ¿Qué es lo que pasa cuando apuestas todo al golpe de sorpresa y te olvidas de construir al personaje? Y eso conecta con un problema más profundo que Disney arrastra desde hace un tiempo. Oye, si el video te está gustando hasta acá, dale like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo al canal y hace que llegue a más personas que disfrutan de este tipo de análisis. Sigamos. Hay una ironía enorme en todo esto. Disney fue la compañía que definió lo que es un gran villano animado. Maléfica de la Bella Durmiente original era memorable por razones que el cine moderno casi no valora. Maldijo a un bebé recién nacido porque no fue invitada a su bautizo. Sin backstory trágico, sin trauma de infancia, sin redención. Solo maldad dramática completamente comprometida consigo misma. Era la encarnación de lo que pasa cuando alguien decide que el mundo le debe algo. La Disney clásica entendía algo que suena muy simple, pero poquísima gente sabe ejecutar. Algunos villanos funcionan precisamente porque no tienen justificación. La ausencia de explicación los hace más inquietantes, más reales en cierta forma. No todos los monstruos necesitan una razón. A veces el mal simplemente existe. Y eso da más miedo que cualquier backstory elaborado. Era una filosofía que producía personajes que décadas después siguen siendo iconos culturales. Y entonces llegó el remake de Maléfica y cambió todo eso. La película convirtió al personaje en una antiheroína incomprendida con un origen traumático, reencuadrando cada acción malvada del original como la reacción lógica de alguien herido. Lo que antes era maldad pura, se transformó en un caso de victimización. No es que ese enfoque no pueda funcionar. Es que destruyó lo que hacía poderoso al original sin reemplazarlo con algo igual de memorable. Ese remake es el símbolo perfecto del problema más grande de la Disney moderna. Cuando encuentra algo que funciona, no puede resistirse a tocarlo. No por necesidad narrativa ni por explorar algo nuevo, sino porque la tendencia actual es explicar todo, justificarlo todo, redimirlo todo. Como si los villanos que simplemente son malos fueran un problema que hay que corregir. El resultado es una galería de antagonistas que se sienten reciclados, y esa sombra llega hasta sus producciones más recientes. Cuando un villano funciona como espejo del protagonista, la historia adquiere una profundidad completamente diferente. Peach de El origen de los guardianes es quizás el mejor ejemplo de cómo hacer eso bien. Peach es la personificación del miedo, ignorado y olvidado mientras los guardianes son adorados por los niños del mundo. Intenta reclutar a Jack Frost específicamente porque ambos pasaron siglos siendo invisibles. Nadie creía en ellos, nadie los necesitaba, ninguno existía para el mundo. La diferencia entre los dos es el núcleo emocional de toda la película. Jack tomó esa soledad y la canalizó en alegría, en conexión. Peach tomó exactamente la misma experiencia y la convirtió en amargura, en necesidad de dominar a través del miedo. Peach no es simplemente el enemigo de Jack. Es la versión de Jack que eligió el camino equivocado. DreamWorks lo ejecuta de una forma que hace que el conflicto se sienta inevitable, que es exactamente lo que tiene que hacer un villano espejo. Disney intentó algo similar con Callaghan en Big Hero 6. Tanto él como Hiro son genios que perdieron a alguien querido. La premisa es sólida, pero Callaghan no tiene suficiente presencia antes de su supuesta muerte para que el paralelo funcione. No lo conoces lo suficiente como para que su caída tenga peso emocional. Su reacción fría ante la muerte de Tadashi se siente fabricada para justificar la maldad, no como consecuencia real del dolor. La raíz del problema es la misma de siempre.
Disney prioriza la sorpresa sobre la construcción. Esconder que Calacan es el villano requiere mantenerlo en segundo plano, y eso hace imposible desarrollarlo lo suficiente para que su giro importe. Cuando finalmente se revela, no sientes el paralelo con Hiro, porque nunca tuviste tiempo de conocerlo. Es un villano espejo que no refleja nada, y eso nos lleva al antagonista que DreamWorks usó para clausurar el debate de una vez. Todo lo que se discutió antes construye hacia esto. La muerte de El gato con botas. El último deseo es el antagonista más interesante que el cine de animación ha producido en décadas. No es un villano con motivaciones personales, ni uno que quiere conquistar algo. Es la personificación física del único miedo real de Puss, la mortalidad. Con 8 de sus 9 vidas ya gastadas, Puss intenta lo que haría cualquiera: huir, pedir un deseo, encontrar una salida mágica. La muerte lo persigue no por maldad, sino porque la idea de que un gato haya recibido 9 vidas y las haya desperdiciado todas en excesos y aventuras, le resulta profundamente irritante. Y hay algo casi filosófico en eso. La muerte no es cruel, simplemente es inevitable, y lo que le molesta es la falta de aprecio por el tiempo que se tuvo. Cada aparición suya funciona como un recordatorio de que el reloj no se detiene sin importar cuánto corra Puss. La resolución de ese conflicto es donde todo alcanza otro nivel. La muerte no es derrotada en combate ni engañada con algún truco. Simplemente retrocede cuando Puss finalmente comienza a valorar su última vida, en lugar de seguir buscando más. Sin batalla épica, sin monólogo final, solo la decisión de un personaje de estar presente en el momento que tiene, y eso es suficiente. Es una resolución tan elegante que casi se siente injusto para el resto de la animación. Ningún villano del catálogo de Disney alcanza ese nivel. La muerte no puede ser derrotada porque no es una amenaza externa, es una verdad interna. DreamWorks agarró el miedo más universal que existe y lo convirtió en el antagonista de una película de animación de acción. Y funcionó tan bien que se volvió referencia obligatoria para cualquier conversación seria sobre villanos en este medio. La diferencia entre DreamWorks y la Disney moderna no está en los presupuestos ni en la tecnología. Está en la disposición de invertir tiempo en el desarrollo emocional de sus antagonistas. Un villano trágico que duele sin ser excusado. Uno que es malo y punto sin necesitar justificación. O una encarnación del miedo más profundo que existe. DreamWorks entiende que el villano no es el obstáculo de la historia. Es lo que le da forma. Disney lo supo alguna vez. Parece que se le olvidó. Si quieres seguir viendo este tipo de análisis que van más allá de lo superficial, suscríbete al canal, dale like al video y comenta la palabra sombra aquí abajo. Eso me dice que este contenido vale la pena y ayuda al algoritmo a mostrárselo a más gente. Nos vemos en el próximo.